Muy buenas y bienvenidos a Tecnología al Día otra vez más. En el vídeo de hoy vamos a explicar una de las noticias que comentamos en el vídeo anterior, concretamente la última de ellas. Vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué Nvidia va a dejar de hacer gráficas para gaming? Así que vamos con ello. En el vídeo de hoy te voy a dar dos respuestas, la corta y la larga. La corta es muy simple: la unidad de rasterizado de las tarjetas gráficas empieza a ser menos efectiva y en el futuro se eliminará, haciendo las gráficas para desarrollo y gaming iguales. Si querías esta respuesta ya te puedes marchar del vídeo, no tengo nada más para ti. Si por el contrario quieres un poco más de información, te puedes quedar un poco más. Todo empieza con la evolución de las tarjetas gráficas, cuyos núcleos dejaron de estar tan especializados en mostrar gráficos para abrirse a un uso más general. Sin embargo, hay algunas unidades que siguen desempeñando esta función especializada, para liberar de carga los núcleos más generales, al trabajar en paralelo a ellos. Es aquí donde entran las unidades de rasterización. Las unidades de rasterización trabajan con triángulos que después convierten a píxeles. Proyectan el mundo 3D calculado en vértices en una superficie 2D conformada por píxeles, que es la pantalla o monitor, por lo que son muy importantes para crear escenas en 3D. Hasta aquí todo va bien. ¿Dónde está el problema? Pues bien, estas unidades no están pensadas para trabajar con triángulos y píxeles pequeños. Cuanto más pequeños sean estos elementos, menor eficacia tiene la rasterización. En un mundo en el que cada vez queremos un detallismo y realismo mayor, esto no es nada positivo. Es tanta la pérdida de eficacia que Epic Games, en la creación de Unreal Engine 5, ha tenido que concebir estas unidades con series de computación y, para sorpresa de nadie, ganando en rendimiento. Es más, este motor gráfico podría prescindir totalmente de esta rasterización por hardware, pasando a una por software que, en la mayoría de los casos, es más eficiente que la otra. ¿Y cómo es una GPU por dentro? Bien, en cada GPU los núcleos se agrupan alrededor de un rasterizador, y si se elimina, se necesitaría una reorganización de los mismos. Esto limita la cantidad de núcleos que se pueden incluir en la tarjeta pensados para el gaming. Por ejemplo, el modelo pensado para el desarrollo, en este caso H100, no tiene Raster Engine, por lo que su organización es más flexible. Eliminar la unidad de rasterización permitirá a Nvidia poder usar un modelo universal de base para todo. Por último, en el anterior vídeo afirmé que este proceso acabaría con las gamas bajas y medias. He de decir que esto no va a ser exactamente así. Es posible que Nvidia decida no producirlas más para abaratar costes de producción y estas movidas, pero no está confirmado ni por asomo. Lo que sí creo poder afirmar es que, si siguen produciéndose, serán cada vez más y más caras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, te pido que te suscribas al canal para apoyarnos y así poder seguir subiendo más vídeos. Te voy a dejar en la pantalla final y en la descripción del vídeo el último vídeo que hemos subido, que está muy relacionado con este, y te recomiendo mucho que vayas a verlo. Somos Tecnología al Día y nos despedimos. Hasta la próxima.